Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su tercer programa de la primera temporada de este su podcast El Mandil Quitado. El día de hoy tenemos una gran invitada, una invitada súper especial, que es la doctora Ana María de Judís. Es una gran ginecóloga aquí en la ciudad de Guayaquil y obviamente pues que se formó en el extranjero. Así que Anita, te doy la bienvenida. Bienvenida a esta es tu casa, tu podcast. Y como siempre, el primer paso de este programa es hay que sacarse el mandil, porque vamos a hablar de medicina sí, pero también de otras cosas. Así que Anita, te invito a que te retires el mandil para empezar con este tercer programa de esta primera temporada. Eso es lo más importante que nosotros vamos a destacar. Así que Anita, gracias por la invitación y si quieres lanzar unas preguntas de bienvenida, pues toda la gente que te está viendo y que te conoce, pues va a estar encantada de verte. Anita, muy bien, ahí cuelga su mandil. Y bueno, estamos listos para iniciar con este programa del día de hoy que espero que sea de mucho interés para todas y cada una de las personas que están viendo. Gracias por invitarme, encantada de estar aquí y podemos conversar de temas que se nos relacionen en nuestras especialidades y también que no. Qué chévere que me invitaste y pues encantada. Pues bueno, Anita, entonces vamos a iniciar con la primera parte de este programa. Como lo mencionábamos en tras cámaras antes de iniciar este programa, ahorita está de moda mucho este tema del cuidado de la zona íntima, de la zona íntima vaginal, de la mujer, y que tal vez en el pasado era un poco de tabú, de miedo, que no se conversaba, que tal vez tú tenías pacientes que llegaban a tu consulta pero no te decían nada de esta zona. Pero conocemos que actualmente existen tratamientos que pueden ayudar a mejorar esta zona íntima. Entonces, para que la gente entienda un poquito, vamos a empezar contándole a la gente qué es esto de la estética vaginal. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Un cirujano plástico, un médico estético o una ginecóloga o ginecólogo con una especialidad en esta parte del cuerpo humano? Y en sí, ¿qué es lo que enfrasca? ¿Qué es lo que tiene que ver con este tema? Ok, chévere, es un tema muy interesante, es un poco innovador, ya tenemos años en esto, sin embargo, es increíble los cambios que podemos hacer en la estética genital de pacientes, por ejemplo, que pierden muchísimo peso y lo que es la estructura de sus labios mayores y labios menores se alteran. Por ahí, ¿qué abarca este tema, no? Abarca varias pautas. Número uno, la estética externa, que se puede rellenar los labios mayores y en esa parte que queda un poco como más elástica, se mejora la elasticidad, se mejora todo lo que es la parte externa. Esa es una de las cosas. Y perdón que te interrumpa ahí un ratito, Ani, pero cuando nosotros hablamos de la parte externa, conocemos que la vagina tiene partes, ¿no? Sí. Hablamos de la vulva, que es todo el componente, pero que existen los labios mayores y menores. Exacto. Yo tengo ahí una pequeña inquietud, porque los labios mayores, que son normalmente los externos, los más visibles, se llegan a hipertrofiar por el uso continuo de las relaciones sexuales, por algún tipo de ejercicio de talle, o existen tipos de labios que ya van en relación con la herencia, con la genética. ¿Qué nos puedes decir de este punto? Los labios mayores son los externos. Lo correcto es que los labios mayores tapen los labios menores, que son más pequeños y están en la parte interna. Los que se hipertrofian son los menores, ¿ok? A ese también se le hace, que es a lo segundo que iba a hablar, se hace una cosa que se llama labioplastía. Se reducen el tamaño. Los que se operan no son los mayores, no, son los menores, que esos exacto. son los que se recortan, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito más qué es esto. Perfecto. Los que se rellenan son los mayores cuando, por ejemplo, tenemos una pérdida excesiva de peso, que quedan un poco feos. Entonces hay pacientes que no les gusta y nosotros lo rellenamos con ácido hialurónico, así como se hace en la estética de la cara. Y los menores se recortan con láser de CO2, que es la labioplastía. Anteriormente se hacía con bisturí en quirófano, pero era demasiado dolorosa la recuperación. Cambios ahora con la herramienta del láser de CO2, que es la que usamos los estéticos ginecológicos, lo podemos reparar y es la labioplastía. Esos son los menores. Entonces, ¿y qué nos puedes decir en la parte ya un poquito más interna? Nosotros tenemos en relación que dicen, ¿no? Lo que a veces los esposos o incluso las mujeres dicen, doctores, que yo ahora, doctora, ya no siento nada como antes, o inclusive el esposo, siento que no aprieta, siento que está pasando, que hay flacidez como en la parte interna vaginal. En la estética vaginal, ya del canal vaginal, ¿qué tenemos como opciones para estas personas? Ok, excelente. Con el mismo láser de CO2 hay una parte del equipo, o sea, del equipo de láser, donde tenemos como un módulo intravaginal que libera en 360 grados
el CO2, ¿ok? Eso hace que se reestructure toda la mucosa vaginal, que ya es en el canal, no es la parte externa, y eso ayuda tanto, ese sí es ya para una parte funcional, no estética, ¿ok? Como decías, la parte funcional, ¿cuál es? Hay mucha flacidez, nos sentimos igual. ¿Cuándo ocurre esto? En los pospartos, posterior a una pérdida excesiva de peso también. Hay muchos en la menopausia. Los tejidos internos de la vagina se vuelven mucho más flácidos, se pierde la sensibilidad, Omar, y con este CO2 se regenera, así como el CO2 regenera la carita, también regenera todas esas células internas, regenera el colágeno, mejora el pH por lo menos en pacientes con infecciones recurrentes, que también es muy común, infecciones como candidiasis recurrentes, ayuda también este láser de CO2. Pero lo más importante, mejora el componente interno, hace que la vagina se vuelva más estrecha y mejora la vida sexual a esa paciente. Bastante interesante. Y entonces esta parte de la zona íntima, ¿debería serla un cirujano plástico, un estético o un ginecólogo que tenga una subespecialidad en cirugía plástica? Un ginecólogo con este componente, con esta subespecialidad que es la cirugía reconstructiva, estética y funcional. Perfecto, porque eso es muy importante también que la gente lo Así conozca, es. pues, ¿no? Otra de las cosas que nosotros hemos visto muy a menudo es este tema de la sexualidad con el sobrepeso o la obesidad. Desde el punto de vista hormonal, ¿qué pasa en un paciente que ya tiene obesidad? Vámonos a la obesidad. ¿Qué pasa hormonalmente? ¿Este paciente tiene un aumento de libido sexual o una disminución del libido sexual? Hablando de las mujeres, ¿no? Quiero que me cuentes un poquito de ese tema. Disminuye la libido sexual. Todo esto viene dado porque cuando hay sobrepeso o obesidad, el problema es que el paciente puede hacer una resistencia a la insulina, el paciente puede hacer un problema tiroideo, ¿ok? Y toda esa alteración, primero, número uno, lo que ocurre, la ovulación se altera la ovulación, tienen problemas de fertilidad, al tener problemas de fertilidad eso afecta como pareja porque ya no pueden tener hijos, se empieza como a cerrar la relación, tienen problemas de pareja y eso hace, Omar, que la vida sexual se afecte. Entonces empiezan a tener disminución de la libido porque no están quedando embarazados, o solo no porque no queden embarazados, sino también por la misma obesidad y los cambios hormonales que hacen que se altere toda esta libido, como tú me decías, baja la libido. Y justamente te preguntaba esto porque, bueno, todo el mundo sabe que me dedico a hacer cirugía bariátrica, pero a veces tenemos la confusión de, bueno, doctor, y si yo me hago una cirugía bariátrica, después, ¿qué va a pasar en cuanto a la vida sexual? Y suena un poco cómico, ¿no? Pero a mí me ha pasado que luego de 3, 4, 5 meses de la cirugía, tanto la paciente como el esposo me dicen, doctor, ¿qué le hizo? Yo le digo, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Porque pues ella antes no quería estar conmigo y ahora pues quiere estar todos los días, 2 o 3 veces al día. Entonces, estamos hablando de que un paciente que ya se hace una cirugía bariátrica, que ha perdido peso, hormonalmente, ¿qué ocurre en esta mujer para que haya ese aumento de libido sexual? Para que la gente entienda un poquito. Bueno, lo que ocurre es que al operar el paciente baja de peso significativamente, se regula toda la parte hormonal, la insulina, en el caso que es como que la primera causa, la resistencia a la insulina o incluso la diabetes, ¿okay? Que es a lo que nos ayuda la cirugía bariátrica, empieza todo el ovario, se reactiva el ovario, empieza el paciente a ovular y esa ovulación hace que la libido aumente, entonces empieza a mejorar la parte sexual. Y Y a su vez también, también la parte de fertilidad, porque se me exacto. embarazan. O Y sea, es, vienen operadas contigo o embarazadas conmigo. y ese justamente era el punto que iba a tocar. Nosotros hemos visto mucho que si bien la ginecología también tiene subespecialidades en reproducción, en fertilidad, en fecundación in vitro y todo lo que tiene que ver con la parte de ayudar a una pareja que tenga bebés, hemos visto pacientes que han pasado por todo el proceso tradicional, pero que tienen obesidad y que no lograron quedar embarazados. Entonces, se manda a hacerse una cirugía bariátrica y luego de la cirugía bariátrica justamente el paciente puede concebir. Así es. Desde el punto de vista ginecológico, ¿cuál sería tu recomendación luego de una cirugía bariátrica? ¿Cuánto tiempo tienen que esperar las mujeres para poder concebir y que sea pues un manejo adecuado de este? Como en la cirugía bariátrica es una cirugía mínimamente invasiva, bueno, en tu caso que la haces mínimamente invasiva, nosotros le damos de 4 a 6 meses de recuperación de esa cirugía, es más que suficiente porque el útero no se toca y donde va a crecer el bebé es en el útero. Y acuérdense que un bebé crece en 9 meses, o sea, ya va a estar súper recuperada de la cirugía bariátrica.
Entonces ya cuando ya tenga la panza grande, ya va a ser unas heridas que están completamente cicatrizadas, no hay ningún riesgo. Y eso es un punto de vista muy interesante porque dentro de los criterios de cirugía bariátrica, por eso somos un equipo multidisciplinario, la recomendación es que tienen que esperar un año después, ¿no?, de la cirugía. Pero sí ha habido pacientes que se embarazan 4 o 6 meses después, que llevan su proceso de manera normal, sin ningún problema, pero que sí, tiene que siempre estar acompañado este seguimiento tanto de la parte ginecológica como del especialista que realizó esta cirugía bariátrica, porque es muy importante que siga con sus proteínas, que siga con el manejo propio del desarrollo fetal para que pues tenga un embarazo de buena manera, ¿no? Y ahora ya saltándonos un poquito de este tema de obesidad, hay temas que son muy comunes del día a día, que la gente los escucha, algunos los tienen, pero realmente no saben qué es. Hablamos nosotros o escuchamos mucho sobre el tema del síndrome de ovario poliquístico. ¿Síndrome de ovario poliquístico es lo mismo que ovarios poliquísticos o que quistes de ovarios? ¿Qué les puedes decir a la gente para que los diferencie y cómo actúa esto? Ok, el síndrome de ovario poliquístico es como la palabra lo dice, un síndrome. Abarca muchos componentes. Ya estamos hablando de un paciente que no nada más al llegar a la consulta le hacemos una ecografía y vemos unos quistes. No, esta paciente, además de tener unos quistes, está obesa, no está menstruando regularmente, tiene meses que no menstrua, es una paciente que además de eso tiene acné, tiene oscurecimiento de sus áreas de clives, que eso se llama acantosis nigricans. Es una paciente que se le cae el cabello, que no es que nada más tiene unos ovarios poliquísticos y ya no, es que esos ovarios poliquísticos ocasionaron un síndrome completo que el paciente se ha ido deteriorando. Los ovarios poliquísticos solitos, disculpa que te interrumpa, es solo cuando empiezan los ovarios a llenarse de quistes, que es como el previo al síndrome. Perfecto, entonces para que la gente lo entienda. Y lo que quería preguntarte es, ¿entonces el síndrome de ovario poliquístico siempre va a estar relacionado con obesidad o no? Muchas veces sí, no siempre, pero la mayoría de las veces sí. ¿Por qué? Porque cuando empieza a haber una resistencia a la insulina, que es la principal causa del síndrome de ovario poliquístico, el paciente empieza se altera el metabolismo y el paciente empieza a engordar. O sea que estamos diciendo que resistencia a la insulina me puede llevar a un síndrome de ovario poliquístico. Porque puedo tener una paciente delgada que tenga quistes ovarios simples o quistes pequeñitos. Pero no está en síndrome. Exacto. Eso es lo que quería mandar como mensaje que la gente pues tiene que entender para que no los confunda, ¿no? Así es. Entonces, si yo tengo una paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico y tiene obesidad, ¿qué sería mejor? ¿Cómo tú enfrascas el tratamiento, no? Porque la idea nunca va a ser vender un procedimiento. Yo creo que todos los tratamientos médicos deben ser personalizados de acuerdo a cada paciente. Entonces, si tú ya tienes un paciente con síndrome de ovario poliquístico, ¿cuál sería tu primer lineamiento de tratamiento? ¿Qué le recomendarías? Este tema es importante y es bien controversial. Me han llegado miles de pacientes a la consulta ya con anticonceptivos porque tienen ovarios poliquísticos y en la actualidad ya no es de entrada anticonceptivos, porque incluso si es una niña, por ejemplo, yo no voy a invadirla con anticonceptivos de entrada porque también pasa en edades jóvenes. Nosotros primero tenemos que tratar al paciente como un todo, Omar. O sea, si la paciente está obesa y tiene ovarios poliquísticos, se le hace lo primero que hacemos es el perfil hormonal, exámenes de sangre, ¿ok? Le hacemos los exámenes de sangre y diagnosticamos la causa de esos ovarios poliquísticos. Si es una resistencia a la insulina, si es un hipotiroidismo, porque no solo el páncreas, también viene a veces por la tiroides. Si es la prolactina elevada, si es el cortisol, hay que ver de dónde es el problema. O si es netamente ovárico, porque a veces nada más es los ovarios. Entonces ahí sí tratamos con anticonceptivos. Pero si imagínate que fuera su perfil hormonal ovárico está normal y el problema es el páncreas y es una resistencia a la insulina. ¿De qué me sirve a mí ponerle anticonceptivos a esa paciente? No, yo le trato, la derivo a un endocrino que le trate la resistencia a la insulina, que le trate la tiroides y posterior al tratamiento y la dieta que le indica el mismo especialista, si vemos que esto ya pasan 6 meses y el paciente no mejora, entonces ahí ya yo les digo, mira, en vista que hemos hecho todos los hábitos, hemos tratado de cambiar todo y no mejora, oye, yo dependiendo también, te las mando a ti, ¿para qué? Para que tú les hagas una consulta previa y tú valores a esa paciente y me digas, Ana María, ella cumple con los criterios quirúrgicos, sí, vamos a ayudarla con la cirugía. Y lo he hecho, Omar, y es impresionante
como luego se me embarazan, por ejemplo, las que tienen ovarios poliquísticos e infertilidad, ya llegan delgadas y embarazadas. O sea, que ahí, y las he tenido pacientes mías que te aman, que dicen, no, fui con Omar me operó, mírame cómo estoy, he bajado 1.000.000 de pesos, ya, y Ana María, tengo una prueba positiva. Entonces, después de tanto esa paciente luchar, no hay un tiempo. O sea, no digo, no, a los 6 meses, no, porque quizás tiene 1 año la paciente tratando, luchando con la dieta, con el ejercicio, con lo que le mandó el endocrino, y nada. Y resulta que esa paciente está estancada y la mejor ayuda que uno le puede brindar es mandártela porque ahí ves cómo se les realizó la vida. Se le embarazó, logró sus objetivos. Claro, o sea, indirectamente es otro de los beneficios de la cirugía bariátrica Así también es. en síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Y como mensaje final, decirles que el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico, una vez más, es multidisciplinario. Así es. Ginecología, endocrinología, cirugía bariátrica pueden ser una buena opción para llevar a este paciente a que tenga un tratamiento definitivo de esta enfermedad. En el caso puntual de aquellas pacientes que llegan a tu consulta diciendo, doctora, llevo muchísimo tiempo probando de todo para perder peso. Y obviamente pues llegan con esa idea de manejo de que han escuchado que recetas a veces tal vez metformina o tal vez recetas anticonceptivos. ¿Tu abordaje a este grupo de pacientes cómo va? ¿Les recomiendas algo y dices no, necesitas netamente ir a la endocrinología para que te hagas un tratamiento hormonal o tú haces el abordaje inicial? O sea, tú me estás preguntando en pacientes que ya están con tratamiento metabólico. Así es. Y no bajan de peso. No, yo misma las derivo. Yo mismo las derivo, o sea, si yo veo que ya han pasado meses y ese paciente quiere un bebé o esa paciente está desesperada porque está obesa y quiere bajar de peso, inmediatamente yo le digo, ve a una consulta con este cirujano, pero cirugía, porque eso es lo primero que el paciente dice, pero me va a operar. Calma, ve con él y él te explica una segunda opción, porque claro, nadie se quiere operar. Esa es la verdad, Omar. Las pacientes siempre quieren seguir lidiando con el tratamiento médico, pero a veces yo sí las convenzo desde mi consulta. Les digo, mira, mi vida, tú quieres un bebé, está difícil porque no has bajado de peso, no me estás ovulando porque los ovarios poliquísticos no inhiben la ovulación. Hemos intentado la dieta, hemos intentado el endocrino y nada. Yo preferiría que vayas a una consulta, que te explique el especialista. Ni siquiera yo desde mi consulta les explico, ¿no? Porque eso lo haces tú. Esa es la parte chévere que tú les explicas, le haces el dibujo y el paciente como que dice, epa, no es tan difícil la cirugía, la recuperación es bien chévere, lo voy a hacer. Además, no es tan costoso, lo voy a hacer. Voy a arriesgarme, lo voy a hacer. Y después, no hay manera que se arrepientan. O sea, es que me dicen, es que en todo sentido, ok, sí, me voy a embarazar, pero estoy tan feliz delgada, ya me queda la ropa que yo quería, ya me puedo comprar ropa linda, que me dicen, hasta por salud, me siento mejor. O sea, estoy menstruando cada mes, que antes no estaba regular mis reglas. Me siento feliz por esta parte y además ahora ya lista para buscar a mi bebé. Y ahí se me embaraza, porque es así. Y una vez que esta mujer ya se embarazó, pues viene con todos los cambios hormonales que tiene el embarazo de pacientes que sean bariátricos, pacientes que no sean bariátricos, y que la gente pues a veces también... Hay muchos mitos urbanos, ¿no? Y quiero que le expliques a la gente desde el punto de vista fisiológico, científico, ¿por qué se dan estos síntomas de que la mujer está embarazada y el esposo empieza a tener antojos o cambios de humor? Y no solo el esposo, sino la gente del entorno, pues, ¿no? Cuéntanos un poquito desde el punto de vista fisiológico, ¿qué pasa? No hay nada fisiológico, Mar, no hay un estudio, no hay una explicación, o sea, simplemente eso ocurre y de verdad no hay un artículo científico que explique por qué el esposo pasa los achaques del embarazo. No lo hay, créeme que lo he buscado y no existe. O sea que seguimos viendo que es un tema más, tal vez puede ser una sugestión psicológica del esposo, del entorno. Yo te lo digo 100%, porque... 100%. Yo creo que es un acompañamiento del esposo a la mujer que hace que esto empiece a ocurrir. Pero no hay, dicen las abuelas, que es que eso fue que él le pasó por encima del cuerpo a ella y por eso es que está recibiendo los síntomas de la esposa. No hay nada científico. O sea, esto yo pienso que es un tema psicológico que el hombre, como para ayudar a su pareja en esos síntomas terribles, empieza a adquirir esos síntomas terribles. Y como te digo, yo lo digo porque yo también, tú has atendido a mis 2 bebés, los has recibido, y me dio, o sea, yo nunca he sido de tener antojos y me dio, yo decía, también busqué, no lo encontré, Sí, pero dije, bueno, vamos, cuando Ani me visite, vamos a ver ya como su especialidad, a ver si nos puede contar algo al respecto, ¿no? Y bueno, tenemos otra de las partes en relación al embarazo, ya que estamos hablando de embarazo. ¿Existe alguna forma, de lo que tú sepas, de artículos, porque la idea es hacerlo un poco científico, ¿no? Claro. De saber o predecir si va a ser niño o niña
o existe algún ritual que se haga para que sea niño o niña? ¿Tú me preguntas esto antes de concebir o ya embarazada la paciente? Las dos. Ok. Antes de concebir y ya cuando está embarazada. Bueno, mira, antes de concebir hay unas posiciones, Existen posiciones. hay una manera de preparar el ¿Cuáles son esas? pH. Para que la gente lo sepa, Ok. yo no había escuchado. Entonces... Bueno, tienen nombres coloquiales, ¿no? O sea, dicen que cuando se hace el misionero es varón, perdón, niña, y cuando es el perrito es varón. Sí, así, o sea, eso supuestamente funciona, Muy bien, ¿no? Pero además de eso, acompañarlo con el nivel del pH vaginal. Si el pH es más ácido niña, si el pH es más básico niño. Entonces eso ahí con el día. O sea, eso si tú lo sí buscas es real. antes del día 14, o sea, entre el día 12 y 14 en la semana fértil, la semana, o sea, los 28 días de fertilidad, o sea, los 28 días de un ciclo menstrual, hay una semana que es más fértil, que es desde el día 12 hasta el día 16, ¿ok? Si tú buscas tu bebé del día 12 al 14, hay más posibilidades que sea una niña. Si lo buscas del día 14 al 16, hay más posibilidades que sea varón. Eso es por el tiempo de vida del espermatozoide. Por si acaso esto nada más abarca un 15%. O sea, podemos hacer todo esto, pero nada más tienes 15% de probabilidades de que sí ocurra el sexo que tú desees. O sea, es bien bajo el porcentaje. Es bastante interesante. Siempre es una lotería. Yo siempre digo que eso es suerte. ¿Okay? O sea, quiere decir que yo estuve entre el 14 y el 16. No lo sabía. Ahora es en los interesante. dos, porque los dos fueron chinos, varoncitos. Okay. Y ya estando embarazada, pues ya no hay vuelta atrás. Hay una manera de saber más rápido si es niño o niña, que es con el ADN fetal. Tú puedes saber entre la semana 9 y 10, haciendo un examen de sangre, el sexo de tu bebé. Eso es para saber científicamente qué sexo es antes de esperar a las 16 semanas, que es cuando se sabe por eco. Ok. Entonces, como mensaje final, solamente se puede, en teoría, predisponer antes de la concepción. Así es. Ya después ya no, ya está definido ya el sexo y todo. Sexo, exactamente. Para que la gente pues igual lo entienda un poquito. ¿Y qué nos puedes decir? Ya nosotros pasamos el embarazo, vemos que es una etapa que lleva bastantes cambios hormonales, muchas cosas en el transcurso de estas 40 semanas o estos 9 meses. Pero nace el bebé, es una alegría inmensa para esos padres que estaban esperando tener este producto, muchas emociones encontradas, pero después viene otro tema que a veces la gente no lo conoce mucho y es muy importante decirlo, ¿no? Este tema de la depresión postparto, ¿es real? ¿No es real? ¿Por qué pasa? ¿Y qué le puedes recomendar tanto a esta mujer que está teniendo la depresión como a su entorno? Porque no es solamente ella la que tiene este problema, también es el entorno. Así que, ¿qué nos puedes decir en esto, Dani? Ok, muy importante. La depresión postparto es un problema muy fuerte para esa familia, porque el tema es detectarla. O sea, la paciente a veces se siente deprimida y no sabe que está deprimida porque cree que simplemente son los trasnochos, son el agotamiento de ese bebé recién nacido que nos demanda tanto tiempo y uno aparta su vida para estar pendiente como mamá de la lactancia, no se despega de ese bebé, el bebé y la mamá es uno. Entonces llega un momento que la mamá está tan entregada al bebé que empieza a deprimirse porque aparta todas sus prioridades que ya tenía antes de ser mamá. Y no lo sabe manejar y empieza a deprimirse, pero deprimirse que hasta ideas suicidas, o sea, hasta ese nivel llega la depresión postparto, es delicado el tema. Pero no todas están deprimidas, o sea, hay que saber diagnosticarlo. ¿Y yo qué hago? Inmediatamente derivo a mi paciente al psiquiatra, no psicólogo, Omar, porque a veces hay que medicar, ¿ok? Y son pocos los casos de como tal el diagnóstico, porque a veces yo las mando pensando que están con depresión postparto y no. Simplemente están agotadas, en agotamiento. Pero ¿quién hace ese diagnóstico? Esa diferencia entre si de verdad es depresión o si en verdad solo es agotamiento. La psiquiatra. A muchas pacientes las he tenido que derivar porque el que se da cuenta es el esposo. Y el esposo me escribe un mensaje: Ana María, doctora, disculpe, es que estoy muy preocupada por mi esposa, porque está pasando esto, está agotada, está flaquísima, bajo demasiado peso, todos los días llora. Eso no es normal. Ahí ya hablamos de una depresión, pero el diagnóstico diferencial lo hace la especialista. Yo lo que hago es, me encargo de derivarla. ¿Y por qué ocurre? Por cambios hormonales durante la lactancia se disparan hormonas que antes el cuerpo no sabe llevar, o por el agotamiento, que eso también nos lleva a una depresión, ¿ok? Y afectan no nada más a la paciente, al entorno. Hacen rechazo al bebé en ocasiones. No quieren ver al bebé porque están tan deprimidas que rechazan al bebé. O sea, hasta que eso no se medique o se hable con la especialista, porque no siempre es de medicación, no hay esa unión bebé-mamá. Esa es más rara, pero también las he tenido que hacen rechazo.
Es muy importante Terrible, conocer esto terrible, de aquí sí. porque a veces la gente no lo entiende y como lo digo, se desconoce mucho del tema, ¿no? Así Y es. por decir, yo no sabía que el diagnóstico definitivo lo daba el psiquiatra, Sí. yo pensaba que era la Mi ginecóloga. consejo es inmediatamente preguntarle a la ginecóloga, porque yo sé ver, o sea, cuándo es ya grave la situación o simplemente de, mira, hazte una rutina. A veces yo misma las oriento cuando veo que no es ya ideas suicidas o demasiada depresión de llorar todos los días, yo misma las oriento y podemos salir. Pero yo estoy pendiente de esa paciente, o sea, día a día le escribo, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo amaneciste? ¿Estás un poquito mejor? ¿Ya no estás tan triste? ¿Cómo estás hoy? Así, yo voy abordando la situación. Si veo que se pone peor, las derivo. Y asumo que esto igual quien nos va a decir hasta dónde reciben el tratamiento, porque no va a tener un tiempo, no es que el niño ya No, cumplió 1 año, 2 años, no. Puede mantenerse en el tiempo como puede durar poco tiempo, así ya es. depende de cómo realmente el paciente pues tolera este tipo de cosas, ¿no? Y una vez que ya hemos pasado esto de la depresión y todo eso, es otro tema muy común y asumo que te lo han de haber preguntado. Y hay otras personas que ya llegan con la idea. Cuando van a ser un niño tenemos pues lo fisiológico, el parto normal. Y tenemos pues lo que algunos le llaman de moda, aunque no es de moda realmente, que es la cesárea. Yo creo que como ginecóloga tú has de recomendar que lo normal y lo fisiológico es lo mejor Así es. y que lo otro pues queda para puntos especiales. Así es. Entonces quiero que me des tu explicación desde el punto de vista científico, médico. ¿Por qué recomiendas el parto normal y por qué recomiendas cesárea? Para yo también preguntarte otras cosas. Ok. Este es un tema bien importante porque ahorita hay mucha idea de que el paciente siempre se quiere hacer cesárea, Omar. Yo siempre las oriento y les digo, a ver, si el bebé viene de cabeza, si tu cuerpo, tu pelvis es suficiente para un parto, intentémoslo. Hagamos una prueba corta de trabajo de parto, eso existe y se los voy a explicar, son de 4 a 6 horas. Si la paciente no desencadena trabajo de parto natural, se induce el paciente y o se arranca incluso natural, se hacen de 4 a 6 horas de prueba. En aquel paciente que no desea parto, lo podemos hacer, se le ofrece. Entonces, de 4 a 6 horas se da la prueba. Si el paciente ve que tolera las contracciones, que tolera el dolor y le gusta cómo se siente, arrancamos el trabajo de parto. Y posteriormente, pues dan a luz natural y dicen, chévere, doctora, que me permitió hacer esa prueba corta de trabajo de parto. Además de la prueba corta de trabajo de parto, pues que todas las condiciones se den para poder decidir la vía de resolución. Si es un bebé que viene de cabeza, si es una pelvis suficiente, si es una paciente con aptas condiciones físicas para poder dar un parto natural que amerita más esfuerzo, ¿ok? Pues le damos su parto natural. Si ya es un bebé que viene sentado, si es una bebé que, por ejemplo, se quedó sin líquido amniótico, en las últimas ecografías nos dimos cuenta que ya no tiene líquido y puede sufrir el bebé durante el trabajo de parto, o millón razones para hacer una cesárea, pues se le indica una cesárea. Pero no, lo importante no es direccionar el paciente a una cesárea, eso es lo que está mal, que en estas épocas pasa muchísimo. No, lo importante es que el paciente tome su decisión, ponerle las opciones, decirle, el parto da esto, se recupera así, la cesárea se recupera así. Un parto, por ejemplo, la recuperación es más rápida que una cesárea. Okay, una cesárea es más rápida que un parto, o sea, tiene como sus pros y sus contras las dos cosas. Uno les hace como el desglose de las dos situaciones y que el paciente, su corazón dicte que cómo quiere que nazca su bebé y que obviamente médicamente sea posible, que se dé todo el camino adecuado para que no sufra ni ella ni su bebé y todo salga pues 10 de 10 y no haya ningún riesgo tampoco para ese bebé o esa mamá. Claro, volvemos a que existen criterios tanto para parto normal o cesárea. Sin embargo, mi pregunta también iba un poquito más allá porque creo que todos los ginecólogos, no solo aquí a nivel mundial, son pro parto normal, que Así considero que es es, lo fisiológico, es lo normal. Vemos pacientes que se van inclusive a Estados Unidos o a Europa y allá es parto normal. así Así, es, o sea, la cesárea solamente en el peor de los casos así pasan es. horas ahí tratando de pujar y no pueden, o sea, es contaditos los casos. Acá en Latinoamérica tenemos una mayor incidencia del tema de cesáreas, ¿no? Pero voy a la otra parte, porque esta es la parte que tal vez la gente normal no la conoce. Y por la que yo creo que acá en el medio latinoamericano, de lo poco que he escuchado, ¿no? Sin hablar del punto de vista científico, Así sin es. hablar de papers, pero ¿por qué acá se ven más las cesáreas? Lo que yo creo un poco por el tema de costos, otro puede ser por el tema de rapidez, de comodidad, y también creo que el tercer punto, que creo que quiero que me expliques tú si has tenido estas preguntas al fin y al cabo, ¿no? Es el tema de la sexualidad, para que la gente lo entienda.
En un parto normal, nosotros sabemos que va a haber, no todas las pacientes, pero va a haber un punto en el que hay que hacer un corte a nivel vaginal, no en todas, que se llama litotomía, ¿verdad? Entonces, si yo hago este Episiotomía. corte, episiotomía, ¿ok? Episiotomía. Hago este corte y eso, obviamente, después va a provocar una cicatrización. Y creo que todos sabemos que si hay una cicatriz, no hay sensibilidad y que no puede quedar al 100% bien. Entonces, si esta paciente tiene un parto normal con el corte, estamos predisponiendo a que esta paciente luego no tenga un buen disfrute de las relaciones sexuales. ¿O estoy Así incorrecto, Ani? es. Sí, no, no, es correcto. Y no solo por la episiotomía, sino por los desgarros que conlleva el parto natural, porque bueno, es un bebé saliendo a través de un orificio que es pequeño, obviamente el cuerpo humano es tan increíble que eso se acomoda, los músculos pélvicos de la pelvis se acomodan para que el bebé pase por allí, pero siempre, a pesar de que hagamos la episiotomía, puede haber un desgarro, varios desgarros, dependiendo del tamaño del bebé, dependiendo de lo fuerte que fue el trabajo de parto, dependiendo de lo que puje ese paciente. Incluso posteriormente puede haber un descenso de los órganos pélvicos y eso hacer que el paciente se le escape la orina, tenga incontinencia urinaria de esfuerzo o durante el regreso a las relaciones sexuales porque obviamente al pasar un bebé por ahí se rompen muchas fibras también de la parte de la vagina y eso tiene que volver a regenerarse. Sí se regenera y ahora también tenemos el láser de CO2 a nivel del intravaginal que ayuda a que se regeneren esa fibra, pero de igual manera nunca va a regresar perfecto a la normalidad y los que me están oyendo lo saben, que hayan parido, porque siempre va a haber ese deterioro de esas fibras y pérdida de sensibilidad como es lo normal después de todo este trauma que ocasiona el parto natural. Sin embargo, pues tenemos estrategias para regresar eso a lo más normal posible, que es el láser de CO2, es la estética, es todo esto, mejorar esa cicatriz, etcétera, pero como siempre, pues es un corte y al cortar pierde sensibilidad de esa parte. Claro, entonces el parto normal predispone indirectamente a tener dispareunia, que es Así dolor es. en las relaciones sexuales, incontinencia urinaria y también puede haber incontinencia fecal, ¿no? En Así ciertos es. casos. Sí. Ok. Y te lo preguntaba porque lo he conversado mucho, pacientes me lo han preguntado, entre colegas, porque al fin y al cabo dicen, no, mi esposa, por decir, tiene la anatomía para dar un parto normal. Pero por decisión de ella y por decisión mía, en la parte sexual, hemos visto que mejor nos vamos por la otra opción, que es la Así es. cesárea, porque prácticamente la zona íntima queda, en una cesárea queda pues íntegra, o Normal, sea, ahí no exacto. pasa Así absolutamente es. nada. Y esto más que todo para que la gente entienda, ¿no? Que realmente existen diferentes indicaciones, si están bien los criterios médicos, también sí importa saber lo que el esposo, o en este caso la paciente, decidan al fin y al cabo. Por eso es nuestra asesoría, es nuestro 100%. acompañamiento en todo esto, pues, ¿no? Y bueno, regresando otra vez a cuando ya el niño nace, es una parte muy bonita y todo eso. Cuéntame, Ani, yo aquí he visto muchísimo, tanto de pediatría, de ginecología, existen unas cosas que se llaman rituales, porque son rituales, yo no sé, o sea, no sé si existe evidencia científica, pero tú tienes algún ritual con tus niños. ¿Por qué te pregunto esto? Yo he visto ginecólogos que le dicen, no, no boten la placenta es lo que le da los alimentos y los nutrientes al niño durante todos estos 9 meses, pues, ¿no? Entonces, cuando sale la placenta, no la boten, que el esposo tiene que comerse un pedacito y la mamá también tiene que comerse un pedacito, o si no, otros dicen, no, llévensela a la casa y la preparan en un asado y se la comen después. O sea, se toman la sangre líquido que salen en la placenta o se comen el líquido amniótico. O sea, ¿tú tienes algún ritual? ¿Conoces de gente que tiene rituales? ¿Y qué nos puedes decir de esta parte? ¿Es real? ¿No es real? ¿Por qué se lo hace? ¿Qué tiene que ver esto? Yo no tengo ningún ritual personalmente, no tengo una estrategia posterior al nacimiento del bebé que se los ofrezco a mis pacientes, no, te soy sincera, pero sí respeto si un paciente me lo pide. Mucho pasa, por lo menos en los pacientes serranos, ahora se hacen cápsulas, Omar, ahora es más científica la Ah. cosa. Se agarra la placenta en Quito y aquí en Guayaquil ya tenemos. Hay un centro que esa placenta la prepara y hacen cápsulas. Entonces todos los días la mamá se toma cápsulas como un suplemento para que ellos piensan que eso es mejor para seguir pasándole los anticuerpos al bebé. Las pacientes que me lo han pedido, que sí me ha pasado como 4 veces, hacen cápsulas con la placenta. O sea, y de la sierra me pasó uno que hicieron unos batidos. Sí pasa, pero yo espero, si mi paciente me lo pide, la complazco.
pero no es algo de un ritual que yo tenga con mis pacientes. O sea, como ginecóloga no lo tienes, yo creo que es algo más porque cultural, no hay evidencia, ¿no? sí, no Eso hay es lo que te evidencia decía. científica, es netamente No, cultural, es ritos, cultural. ritos, creencias, es cultural. No existe nada científico al fin y al cabo. Es No netamente hay cultural evidencia, y así nuestro es. deber es igual respetar, pues, ¿no? Este Sí. tipo de cosas. Y ahora sí nos vamos a lo científico, ¿no? Porque existe algo llamado apego, que eso yo sé que tú lo haces. Sí. Eso no es un ritual. Eso sí es Eso científico. es algo Eso sí tiene científico, evidencia. algo que tiene que ser. ¿Qué es esto, Ani? ¿Qué representa a la larga en la formación de este niño o de esta familia y para qué funciona? ¿Qué es esto? El neurodesarrollo del bebé y todo el desencadenante de hormonas maternas y del mismo bebé que se liberan en el momento del nacimiento. Primero el parto o cesárea respetado. Eso es importantísimo antes de cortar el cordón umbilical, colocarle el bebé, sea por cesárea o parto, da igual, inmediatamente al pecho a la madre, o sea, al pecho me refiero piel con piel, ¿sí? No necesariamente lactar de inmediato, sino piel con piel. Ese contacto piel con piel libera tanto hormonal como endorfinas, ¿cómo se llama? Químicos, muchas cosas, muchas sustancias a nivel neurocerebral del bebé y a nivel materno para la producción de la lactancia, tan importantes en ese primer apego que no te imaginas. O sea, el pegar al bebé en el mismo momento que nace, esos primeros 2-3 minutos antes de cortar el cordón, libera hasta la formación de leche, la producción de leche, del calostro, que es lo primero que se le da al bebé, es gracias a ese apego. Número 1. Y número 2, la sensación de las madres cuando le pegan a su bebé y el contacto de piel con piel es todo, o sea, es todo para tanto la parte linda como la parte científica de liberación de todos estos neurotransmisores, sustancias químicas y hormonas, ¿ok? Para que todo esto se dé, tanto la lactancia, la salida de la leche, la producción de la leche, el desarrollo neurofuncional del bebé. Todo. O sea que tú, Ani, consideras que tal vez mujeres que no tuvieron un apego adecuado son aquellas que dicen no tengo producción de leche o no me sale leche. O sea, ¿tiene que mucha relación Sí, con tiene esto? relación. ¿Existe evidencia científica? Con evidencia científica, sí. Tiene toda la relación. Por ejemplo, un bebé prematuro. Cuando nace un bebé prematuro que no le pueden dar inmediatamente el apego a la madre porque tienen que ir a asistir a ese bebé al neonatólogo, esos bebés a la mamá le cuesta la extracción de la leche porque no tuvo ese desencadenante de neurotransmisores y químico y hormonal que se libera en ese momento durante el apego. Entonces, como mensaje final, es muy importante el apego. Entonces, no es que no hay forma de producción de leche o no me sale leche, tal vez puede ser que este pequeño detalle, porque realmente es pequeño, que no todos los ginecólogos lo hacen, que a veces pasa desapercibido, puede cambiar el desarrollo pues, de un niño, ¿no? Así es. Y volviendo al tema de los partos, tampoco puedo decir que es algo nuevo porque ya viene hace algunos años, pero vemos ahorita muchísimas formas de hacer el parto normal. Entonces vemos parto vertical, parto en agua, yo no sé qué otras formas de parto existen, pero sé que hay algunos partos ahí, yo les llamo acrobáticos. ¿Por qué existen tantas variantes? ¿Tú recomiendas alguno en especial? Yo creo que lo fisiológico siempre va a ser lo mejor, pero ¿por qué hay tantas variantes? ¿Por qué la medicina nos ha llevado a tener tanto de esta variedad en cuanto a los tipos de parto? Y si tú luego del parto fisiológico tienes alguna afinidad con alguna de estas técnicas especiales. Yo pienso que en el momento que el paciente está en pleno periodo expulsivo, que es el periodo más doloroso, uno debe dejar que el paciente decida qué posición quiere tomar, porque es tan doloroso en ese momento, a pesar de que ponemos anestesia. Yo trabajo posterior a los 5 centímetros, le ponemos peridural. La peridural es una anestesia que ella puede movilizarse, solo está como que el momento del parto no es ese dolor desgarrante y se puede manejar mejor el periodo expulsivo. En el momento que el paciente está en ese periodo expulsivo, si el paciente quiere voltearse, quiere pararse, yo les permito porque obviamente ya es lo que su cuerpo le pide, ¿no? Y eso va a ser menos desgarro, va a hacer que el paciente sea más satisfactorio su momento y que no sienta eso se llama violencia obstétrica, que yo le obligue a que lo haga en la posición de litotomía, que es la más común. Yo, de hecho, le digo, le flexiono las piernas, le digo, ¿te sientes más cómoda? Sí, qué bueno que me puso las piernas así, me siento más cómoda. ¿Tienes la necesidad de pararte? ¿Quieres pararte? Y ahí el paciente decide. Siempre la posición de litotomía es mejor, porque es como una manera más, se hace como un tobogán para el bebé. Y a veces parada puede haber el riesgo de que del bebé se golpee. Hay que tener muy buena habilidad para como atajar ese bebé en el momento que nace. Normalmente,
Omar, esto es importante, un parto vertical o en otra posición que no sea la de litotomía, que es la más común, es en pacientes que ya hayan dado otro parto antes, en segundigestas, en pacientes multíparas, porque es más fácil la salida del bebé y uno ya está más preparado para, o sea, el paciente le incomoda menos esas posiciones distintas a la litotomía cuando ya han tenido otro parto, porque ya como quien dice tienen la experiencia. O sea, como mensaje final y para que la gente también lo entienda, esto de la posición litotomía es la posición ginecológica tradicional. Cuando tú vas al ginecólogo y te ponen esa posición con las piernas Para el abiertas, papá Nicolau. esa es la posición tradicional. Entonces, como mensaje final, si son primerizas, esta es la mejor opción. Exacto. Ya si es un segundo o un tercero, ahí se pueden probar otras posiciones acrobáticas, como yo le digo, ¿no? Así es. Y bueno, creo que ya estamos terminando esta primera parte de las preguntas un poquito más científicas generales, ¿no? Porque ya en el futuro tal vez hagamos temas puntuales y nos podemos explayar en un solo programa hablando de todo lo que es estética vaginal o todo lo que es parto, cesárea, etcétera. Y viene pues la otra parte, la parte de lo que a mí me han preguntado, de lo que ha salido a conversación en algún tema y que se va viendo en el día a día y que la gente pues a veces no lo sabe o no lo conoce, ¿no? Tengo Ani, miedo, tengo miedo. no eres la primera, ¿no? Tus dos predecesores también han tenido miedo porque estas preguntas pues, son mis preguntas, ¿no? Estas no las revelo sino hasta este momento porque la idea es hacerlo espontáneo. Claro, claro. Y bueno, y obviamente pues esto es sin nombre, ¿no? Esto es totalmente relajado. Pero asumo que en alguna vez tú tienes muchísimas pacientes, muchísimas, y alguna vez te tocó aquella que te dijo, doctora, así como nos ven algunos como sacerdotes, la verdad. Nosotros también pasamos a ser psicólogos de nuestros pacientes. 100%. Y te dijo, doctora, le puedo decir algo, pero por favor que nadie más se entere. Te tocó aquella paciente que te dijo, doctora, estoy embarazada, pero mi esposo no es el papá. Se lo estoy contando a usted. Cuéntame, ¿te ha pasado? ¿Cómo lo has tomado? ¿Qué tal vez le recomendaste a esta persona? ¿Y cómo van estas historias? ¿Terminan bien, no terminan bien? ¿O siguen ahí como novela? Pero es real. Cuéntanos, Ani. A esta paciente que no sabe si el esposo es el padre o porque me ha pasado que no sabe quién es el padre también. Yo obviamente controlo embarazos, traigo bebés al mundo. A mí no me pueden pedir que quieren interrumpir el embarazo porque no lo vamos a hacer. El tema aquí es, lo que debemos hacer es orientar a esa paciente. Hay una manera de saberlo, hay una prueba de sangre que se manda a los Estados Unidos para saber la paternidad. Eso existe, Omar, lo tenemos aquí en Ecuador. La paciente, si tiene la posibilidad económica, la hace, y si no, busca el dinero y lo hace cuando tiene dudas. Cuando no tiene dudas de que no es el esposo definitivamente el padre y quiere interrumpir el embarazo, pues lamentablemente me llegan que ya se tomaron las pastillas, porque no confían en más nadie, o sea, de cuando ya están sangrando, de que se tomaron las pastillas, porque eso pasa muchísimo y lo tengo que decir aquí, aunque sea un medio público. Se toman las pastillas, las compran en la bahía, así las revenden a libre venta y se las toman, se las colocan vaginal y vienen ya sangrando. Entonces es lamentable, es triste porque tener un hijo es todo y tú lo sabes, es maravilloso, es la vida. Y como mensaje aquí yo quiero, mamás, no se interrumpan los embarazos, por favor, tengan sus bebés, es lo más lindo del mundo. O sea, es terrible lo que pasa, pero pasa. Y precisamente para no divorciarse, para no dejan de tener un hijo. Como también tengo unas que son bien conscientes y le dicen al esposo. O sea, sí le dicen Sí. que no es el papá. Sí. Wow. Porque a lo mejor tienen años de casados y ese papá asume la paternidad. ¿La asume como? Sí, sí me ha pasado, Omar. Wow. Así como he tenido que otros que no, que se divorcian. Pero por lo menos es una madre consciente y tiene su hijito. Claro, pues respetando el derecho de la vida al fin y al Así cabo, es, ¿no? así es. Bueno, cuando lleva mucho tiempo el tema de buscar un bebé, tema de mucho tiempo en fertilidad, tú obviamente haces estudios, ahí tenemos pues la histerografía, pH y muchas cosas que realmente como ginecóloga ves en esta mujer que está buscando concebir y que no ha llevado la oportunidad, ¿no? Pero resulta que le mandaste a hacer todos los exámenes y todo está bien, todo está perfecto. Y dices, bueno, tú estás bien, ahora hay que ver cómo está tu esposo. ¿Has tenido casos de esta palabra que tal vez la gente no la conoce, aunque es fácil de deducirla, ¿no? Con micropene, obviamente es un pene chiquitito, ¿no? Menor a ciertos centímetros. ¿Cómo hacen ahí? Porque aunque parece que no fuera común, realmente creo que es común, ¿no, Ani?
¿Y cómo se pueden embarazar? ¿Tienen que hacerlo in vitro? ¿Tienen que hacer inseminación artificial? ¿Sí se puede de manera natural con un micropene o cómo lo hacen? Es más difícil, sí he tenido casos, es más difícil la concepción porque acuérdense que los espermatozoides tienen que viajar por todo ese camino para llegar a una trompa, luego hacer la unión espermatozoide con óvulo y ese óvulo fecundado regresar y entrar al útero y provocar el embarazo. Entonces, fíjense, a veces con el tamaño del aparato reproductor masculino hace que la distancia sea mayor y no llega entonces la búsqueda se hace larga. Entonces, ahí yo lo que hago es, primero, los derivo al urólogo, por supuesto, porque el urólogo es el que se encarga de orientarlos. Pero si antes de derivarlos al urólogo, Mar, yo les mando a hacerse el espermatograma y les mando a hacerse el cultivo de secreción seminal para ver si hay otro problema que no sea el que estamos comentando, ¿no? Porque a veces pasa que hay un varicocele, a veces pasa que hay baja carga espermática y no era el problema aquel, sino este. Entonces, cuando ya tenemos el espermatograma y los resultados, ahí los derivo al urólogo. Pero sí pasa. Y justamente combinaba estas preguntas porque alguna vez me pasó. Justo la primera y la segunda que ahorita vimos. Alguien que me dijo, doctor, le voy a decir la verdad, el papá, y mire, yo no soy ginecólogo, el papá no es el papá, porque el papá tiene micropene y yo busqué, por otro lado, que me embarazaran. Entonces yo me quedé así en shock, la verdad yo no sabía qué recomendar, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Conversalo con tu ginecólogo. Y mira esa paciente me llegó a mí. Y mira tú cómo lo puedes abordar, porque la verdad que son temas difíciles, ¿no? Sí. Es un poquito complicado ya llegar a este punto, ¿no? Así es. Te cuento otra cosa, y es otra cosa la que también he visto común, y me vas a ayudar a... Bueno, la verdad es que va a ser un poco sorpresivo, vamos a ver cómo me respondes esta pregunta. Me pasó alguna vez que me llegó una paciente que me dijo, doctor, tengo mucho olor pélvico en hipogastrio, ¿no? Ombligo debajo, para hablar anatómicamente. Entonces, yo la llevé a una emergencia, a un hospital, la evalué, la revisé, tenía muchísimo dolor, más o menos unos 5 días de evolución, y dije, bueno, como es zona pélvica, eso fue hace años, no estabas acá ni todavía, fue como hace unos 5 años aproximadamente, digo, vamos a hacer una referencia de ginecología. Como era una clínica de la ciudad, dije, no tenía un ginecólogo de confianza, llamé al ginecólogo de guardia. El ginecólogo de guardia, pues hicieron los estudios respectivos, y él orientó a hacer una ecografía transvaginal. Entonces, cuando tratan de meter el ecógrafo, realmente pues había una obstrucción. Había una obstrucción. Y esto es algo bizarro, ¿no? Y de ahí conecto con tu pregunta. Así es. Cuando a ti te tocaba hacer alguna vez una ecografía transvaginal, y yo termino luego mi historia, ¿te has encontrado algo diferente a lo tradicional? Cuéntame un poquito. Lo que pasa es que yo interrogo a la paciente primero. ¿Ya? Y Pero le es que digo, existen ¿no? pacientes Sí. que no te dicen, o sea... Bueno, sí. Por decir, esta paciente me ha también pasado, tocó me ha pasado 2 veces. Una fue un tampón y una fue un juguete sexual. adentro. Sí, y lo peor es ¿Pero que en el canal vaginal o mujeres en el jóvenes, útero? no, en el canal vaginal. Ah, por suerte. Por suerte, en el útero nunca. Porque Ok. es que también es difícil. Como el cuellito uterino, el orificio es muy pequeño, los juguetes no pasan al útero, a menos que se perfore el fondo de saco vaginal. Ok. Que sea un juguete, que sea algún instrumento punzocortante, que eso no me ha pasado y espero nunca me pase, porque ahí imagínate, sería una Claro, es una herida complicación hacia pelvis. gravísima. Entonces es gravísimo, o sea, mortal, literal. Bueno, ya indirectamente contaste o te adelantaste al desenlace de mi historia. Wow, me Era un muero. tampón. Un tampón, Y exacto. Eso sí. ella no sabía, o sea, la paciente no sabía, entonces ella asumía, mira cómo es, porque ya después le dije, en la historia clínica, le dije, pero bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué el tampón estaba dentro? Porque me dijo que no había menstruado en la última semana. Me dijo, no, doctor, lo que pasa es que yo estuve menstruando y hace 15 días yo me fui a la playa y me emborraché y creo que tuve relaciones sexuales y parece que no se sacó Nunca el se tampón, sacó. sino que prácticamente le mandaron el tampón adentro. Asumo que has de haber escuchado alguna de estas historias en el pasado, Sí. ¿no? Pero que tal vez no haya llegado a un desenlace tan grande o que inclusive algunos pueden tener infecciones vaginales gravísimas por esto de aquí, ¿no? Sepsis por un tampón. Terminan en terapia intensiva intubadas las pacientes y las he tenido. Porque se les olvidó sacárselo, porque pasaron los meses. O sea, como la historia que te conté ya te ha pasado. Sí, me ha pasado. Y terminan en terapia intensiva. En terapia intensiva. O sea, Hemos tenido pacientes sépticas por un tampón, hay que tener muchísimo cuidado. Y cuando yo se los digo, por eso yo prefiero la copa menstrual ok. antes del tampón, que ahora es más innovadora, no se infecta, no es como el tampón que como es un tejido, es algodón.
puede llegar a adquirir bacterias. La copa menstrual no se infecta, entonces así se les olvide quitarse la copa, no van a terminar en una enfermedad inflamatoria pélvica o peor aún, en un riesgo inminente de muerte por una sepsis punto de partida vaginal. Es muy interesante conocerlo y a veces la gente pues ni ha escuchado de estos términos, ¿no? Así es. Que son comunes. Otra de las preguntas comunes que yo he tenido, ¿no? Como cirujano, también hago laparoscopía. Algunas veces me han pedido que haga una histerectomía laparoscópica. En lo personal, algunas vez me preguntaste, no lo hago, no tengo experiencia sacando el útero por vía laparoscópica, pero sí quistes de ovario, con bastante frecuencia, la verdad. Entonces, pero aquí la paciente me pregunta algo puntual. Me dice, doctor, si yo me saco el útero, ¿ya no voy a ser mujer? ¿O qué va a pasar hormonalmente? Entonces, Ani, cuéntanos, ¿qué pasa con esta mujer que se saca el útero o la matriz? ¿Deja de ser mujer? ¿O cambia hormonalmente? ¿Baja la libido? ¿O qué realmente pasa y qué le puedes recomendar? Ok, esta pregunta es bien importante porque depende de cómo se haga la cirugía. Si es una histerectomía, o sea, sacamos el útero y los ovarios también porque, por ejemplo, es una patología maligna que puede pasar, un cáncer, ahí sí nos quedamos sin hormonas porque no tenemos los ovarios, porque los que producen la parte hormonal son los ovarios. Entonces, al quitar todo, ahí sí hay que poner, lo ideal es terapia de reemplazo hormonal. Pero cuando solo se saca el útero, pero se dejan los ovarios, la paciente vive, o sea, el útero siempre es importante porque tiene sus funciones. No, lo ideal es no llegar a sacar el útero. Si, por ejemplo, el paciente tiene unos miomas, se sacan los miomas y dejamos el útero si es joven, ¿no? Si ya es una paciente que tiene 50 años, 45 años, fertilidad cumplida, todo cumplido, bueno, le damos la posibilidad mejor de la histerectomía porque los miomas pueden repetir. Pero si es un tema de sacar miomas nada más, yo siempre les digo, vamos a dejar el útero porque todavía puede ser mamá, porque todavía ese útero te va a aportar hormonas necesarias para tu cuerpo. A pesar de que los ovarios son los principales, el útero también libera hormonas. Entonces no podemos nada más, o sea, tiene sus funciones para la menstruación, para muchas funciones necesarias, ¿ok? Todo depende de la edad del paciente, de por qué estamos sacando el útero. Y si es posible, hacerlo lo más mínimamente de quitar órganos, o sea, dejarle su útero si es posible, dejarle sus ovarios si es posible. Ahora, si ya no hacen falta, lo sacamos todo, porque si ya esa paciente, por ejemplo, estaba en la perimenopausia, que ya está entrando en la menopausia, ¿para qué le vamos a dejar el útero? Si ya dentro de nada se le quita la regla y todas las funciones que hace el útero, ¿sí? Si ya es una paciente que no necesita el aparato reproductor porque ya tiene sus hijitos, lo podemos sacar. Así lo abordo yo, Omar. Yo trato de ver a la paciente como un todo y no sentenciarla por yo ganarme un poquito más de plata a una histerectomía. Porque es la realidad. Lo ideal es ser conservadores también en la parte ginecológica. ¿Okay? Siempre el conservar órganos va a ser lo mejor. Porque sacar el útero y dejarle una vagina obliterada adentro, o sea, que no tiene la entrada, la salida de la regla. ¿Por qué? Dejarlo de la manera más funcional posible es lo correcto, ¿sí? Igual, cuando nos toca sacarlo, siempre dejar por favor un ovarito por ahí si todavía la paciente no está en la perimenopausia o la menopausia, para que no haga una menopausia quirúrgica, así se llama menopausia quirúrgica, que es terrible. Imagínate una paciente de 30 años o más menopáusica. O sea, menopausia es calorones, resequedad vaginal, disminución de la libido, cosas terribles que a los 30 años no es lo mismo que a los 50 cuando ya te tocaba igual por la parte funcional, ¿sí? O sea, siempre es ideal dejar algún ovario si todavía el paciente es joven, porque me han llegado sin nada. Sí, me imagino. Y tienen 30, 29 años. Y yo haciéndoles terapia de reemplazo, una paciente como una menopáusica. O sea, no, Dios mío. O sea, lo ideal es darle, evaluar al paciente en edad, en paridad y tomar la decisión consciente y lo mejor para ese paciente. Perfecto, Ani. Ani, esta pregunta también alguna vez me la dijeron, asumo que también las de haber visto. Y realmente a veces yo no he sabido qué responder. Entonces quiero que como ginecóloga nos cuentes un poquito si tiene una base científica para que la gente que tal vez no ha escuchado este término, la ninfomanía, o sea, la adicción de una mujer por tener relaciones sexuales, múltiples parejas, que asumo que también lo has de haber tenido en la consulta. ¿Qué le recomiendas a esta mujer? ¿Se mandan a hacer estudios hormonales? ¿Hay un efecto hormonal central, o sea, cerebral, o es algo psicológico? Cuéntame. Como ya estamos en este momento de a mandil quitado, te voy a contar el caso sin nombre, obviamente, no. De una niña de 13 años de edad. ¡Wow! 13 años. Que me llegaron sus padres preocupados porque la niña tenía una hiperestimulación, o sea, tenía eso, estaba ninfómana. Quería tener relaciones a cada momento, en cada lugar, o sea, una locura. Y 13 años y ya no era virgen.
Wow. Esa niña tenía un tumor en la adenohipófisis, Omar. O sea, tenía un problema Un central. problema Para que central. la gente... Sí, voy a explicarlo bien. Tenía una imagen, yo le mandé a hacer estudios, se hacen estudios hormonales, y en el caso de ella, que era tan joven, también a nivel radiográfico le hice una resonancia magnética con contraste del cerebral, porque sospechamos que está pasando algo en esa adenohipófisis. La adenohipófisis es una zona del cerebro que estimula los ovarios, ¿ok? Se libera unas sustancias químicas, unas hormonas de allí, que nos estimula a nivel ovárico, y eso hace que se liberen hormonas para el deseo sexual, ¿ok? Ella tenía un tumor hiperestimulante de los ovarios. Entonces, la paciente, gracias a Dios, no fue necesario operarla porque con el tratamiento médico endocrinológico se desapareció. O sea, disminuyó el adenoma y se desapareció y ella mejoró. Mira que a veces nosotros como personas, ¿no? Como médicos, porque como médicos tenemos el don de poder saber esto porque lo hemos estudiado, pero a veces como personas juzgamos y decimos, no, es que esa mujer es grilla, etcétera, etcétera, etcétera. O las amigas. Exacto. Y cuando realmente en este caso y muchos casos tienen un problema de salud central. O sea, mira, ella tenía un tumor cerebral que si tal vez no hubiese llegado a tu consultorio, la chica seguía así, a la final podía traer enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y quién sabe cuántas cosas. Disculpa que te interrumpa, Omar. Aquí yo aplaudo a esos padres, porque aquí el problema a veces son los padres, Omar. Es cultural. Es terrible. Es cultural. Mira, y toco este tema porque este sí tenemos que tocarlo. Importantísimo. Tengo mamás muy religiosas, Omar, que niñas ya de 18, 19, 20, que es cuando ya inician la vida sexual, les prohíben o simplemente no les hablan del tema y me han llegado con cáncer de cuello uterino las niñas. Tengo una de 24 años con cáncer de cuello uterino porque su vida sexual empezó a los 14 años y nunca se hizo un papá Nicolau porque ella tuvo relaciones a los 14, desapareció su vida sexual, no tuvo más relaciones hasta los 24. A los 24 tiene nuevamente una pareja y cuando viene a mi consulta ya tenía un tumor cancerígeno porque resulta que se contagia a los 14 del virus del papiloma humano, hizo un cáncer de cuello uterino en todo ese tiempo, porque ese virus pasa tiempo para volverse un cáncer, y cuando me llega, ya tenía un tumor. Wow. Esa mamá no tenía ni idea que esa niña tenía relaciones porque es tan religioso que su hija se escapaba y tenía vida sexual por fuera, y no era una mala niña, porque ni siquiera es que era promiscua, no, simplemente por miedo a sus padres, nunca les contó. Ese es el caso más terrible, pero también he tenido embarazos no deseados precoces. O sea, yo aquí quiero que quede un mensaje, aprovechando este espacio, de verdad, disculpa que aproveche este espacio. Esta es tu casa, Ani, por favor, y la idea es informar gracias. y ayudar a la gente. Por favor, sean amigas de sus hijas, no les prohíban, más bien háganse amigas para que ellas no se escapen, no tengan relaciones sin el debido acompañamiento ginecológico, tráiganlas al ginecólogo, que yo los oriento, las ayudo, o cualquier ginecólogo, no tiene que ser conmigo. O sea, que el ginecólogo se encargue de orientar esta parte porque es terrible las consecuencias, terrible. Sí, y mira que estás hablando de las consecuencias por ocultar. No vamos a ser controversial, yo soy católico, respeto todas las religiones, respeto mi religión propiamente dicho, pero sí he visto pacientes que han tenido problemas con este tipo, ¿no? Con lo que acabas de mencionar y con otra parte, que ahorita aprovecho del tema, mira que esta no estaba dentro de las preguntas, pero me acordé de una paciente en especial y quiero preguntártela. ¿Existen mujeres que ya tienen esa creencia religiosa heredada y que dicen, no, yo voy a llegar virgen al matrimonio? Entonces ellas ya están enfrascadas, se respeta totalmente su decisión y está bien, pero yo tuve una paciente en particular que llegó virgen a los 34 años. Nunca tuvo relaciones sexuales ni nada que se le acerque. Cuando llegó la noche de consumar el matrimonio, no pudo tener relaciones. Ani, ¿qué pasó en esta paciente que anatómica y fisiológicamente es normal? ¿Existe eso de que se estrecha el canal vaginal? ¿Existe eso de las bridas en la vagina? ¿Y qué tratamiento tiene que recibir ella? Porque no pudo. Es muy importante, no hay una edad. Es importante saber que cuando va a haber la primera relación sexual y a tan separada edad, la vagina hace como una fibrosis, se vuelve dura, todo ese tejido que se va transformando anatómicamente con la edad, se hace más duro, más fibrótico. Eso es el mismo caso, por ejemplo, que también tengo una paciente que amo, y si me escucha ya va a saber que es ella. Es una señora que es casi 62 años, recuerdo que tiene. Tenía a su esposo 10 años de muerto, y ella nunca había tenido más relaciones, y luego se consiguió un novio por internet. Y el novio no vivía aquí, vivía en Estados Unidos. Entonces ella iba a ir a tener relaciones con su pareja, que tenían ya 6 meses siendo novios virtuales,
súper lindo, o sea, me encanta este caso. Y cuando fue, yo lo que hice fue que la preparé antes de ir a tener relaciones. Usamos ciertas estrategias, recomendaciones para ensanchar nuevamente esa vagina. ¿Utilizaste dilatadores? Sí, dilatadores, usamos dilatadores, usamos gel lubricante para estimulación y empezar a preparar ese tejido, Omar. Porque cuando ya pasan muchos años, la vagina se vuelve fibrosa. Es por la edad. Exactamente lo que tú estás pensando. Y si la fibrosis es muy grande y pese a los dilatadores no hay apertura, ¿hay que hacer una cirugía para abrir ese himen o no? No, siempre cede. ¿Con dilatadores siempre? Sí, entonces, siempre dilatadores es la manera, sí. Siempre cede porque lo importante es saber que ese tejido es amigable. O sea, luego de estimularlo, va a ir cediendo. Ok. Muy bien, Ani. Otra de las preguntas, ya estamos llegando casi al final del programa, pero otra de las preguntas es, ¿el tamaño importa, Ani? No te he dicho de qué. Déjame terminar antes de que pienses de que vi tu sonrisa. Hablo del tamaño, obviamente, del órgano sexual masculino. Ya hablamos en antes del micropene, ¿no? Pero para la fertilidad, ¿ok? Y para la satisfacción sexual, porque tú haces mucha estética vaginal, entonces quería saber en esa parte. Sí importa el tamaño. Sí, para la parte de satisfacción importa, pero bueno, hay maneras, no soy sexóloga, pero hay maneras, y sí he estudiado el tema, porque si yo mi consulta sí la hago bien integral. Trato de, desde mi lugar, resolver lo más que pueda, ¿no? Y más que todo lo toco por el tema de la estética vaginal, que también lo haces, ¿no? Entonces, para que la gente entienda y ¿qué nos puedes explicar de esto? Así es, el tamaño importa porque si hay pacientes, por ejemplo, que están en un posparto y ya no están sintiendo igual con el tamaño de su pareja y antes sí sentían bien, aquí ayudamos a la pareja, a ella, a la mujer, a mejorar ese compliance dentro de la vagina para que vuelva a importar, o sea, para que vuelva a tener la satisfacción sexual que tenía. Pero si desde siempre ha sido un problema el tamaño, ahí buscamos estrategias. No es que tienes que terminar con tu pareja, no. O sea, se buscan estrategias, posiciones, acompañamiento con juguetes. O sea, hay maneras de mejorar esa parte, Omar. Sí, o sea, tampoco es un tema de sacrificar a ese pobre hombre. También, es más, aquí ya que me tocaste el tema, hay una cirugía que hacen los urólogos, tú debes saber, para aumentar el tamaño también del órgano masculino. Yo tengo amigos urólogos que lo hacen y eso también lo converso con ellos porque me dicen, Ana María, no dejes que eso sea un problema para esa pareja. O sea, lo podemos resolver, ¿ok? Pero sí importa, sí se quejan mis pacientes, se quejan en la consulta, ¿no? En serio. O sea que si antes del embarazo, el parto normal sentían bien y luego no, pues amigos, tienen solución. Hay una salvación, visiten al urólogo. Ya nos dijo Ani que existe el alargamiento del pene. No es tanto, ¿no? Pero sí va a ayudar en esta pareja, ¿no? Y bueno, Ani, ¿cómo fue tu vida antes y después de? No voy a decir de qué. Tú eres una mujer exitosa, eres una ginecóloga que trabaja durísimo. Sacar cita contigo es difícil, yo lo digo porque mis dos niños, ella hizo su seguimiento y los trajo al mundo. Entonces quería saber cómo fue tu vida antes o después. ¿Te hiciste más activa, menos activa? Y la gente está diciendo, ¿qué está hablando el doctor? ¿Qué le está preguntando? Ani también es mi paciente. Ani es una paciente bariátrica, Ani tiene una manga gástrica, entonces para los mal pensados era esa mi pregunta. ¿Cómo fue tu vida antes y después de la cirugía bariátrica, Ani, de la manga gástrica? Bueno, ¿Qué antes no podías hacer? ¿Qué puedes hacer ahora? ¿Y cómo te ha ayudado al fin y al cabo, no? Bueno, si no me lo preguntabas, yo igual iba a apartar un espacio para contarte. Cuando yo acudí a Omar, acudí obesa, estaba muy deprimida. De hecho, la razón por la que me operé era porque estaba deprimida, porque no me sentía a gusto con mi cuerpo, porque intenté todo, ejercicio, alimentación, porque sí, soy médico y traté de hacerlo desde menos a más. Pero llegó un momento que un día mi esposo se despertó y me dijo, estás deprimida, o sea, tú no eres la Ani que yo conocí, o sea, ya hasta nos está afectando como pareja, ¿ok? No quería tener relaciones, no quería que mi esposo, ya no me da pena, lo puedo contar, me viera desnuda porque me sentía mal con mi cuerpo, me sentía triste, deprimida. Luego él me dijo, ¿por qué no te haces una bariátrica como una amiga mía que se la había hecho? Y no le tengas miedo, claro, tenía una hija en ese momento y ya un bebé y me daba miedo morirme en la cirugía, ¿no? Como cualquier médico que es temeroso, porque uno le tiene miedo al médico cuando es médico. Esa es la realidad, lo sabes, Omar, que uno es el peor paciente, ¿no? Correcto. Entonces,
pues dije, no, sí, lo voy a hacer. Me decidí y empecé a buscar opciones hasta que llegué a Omar y dije, ese mismo día le dije, contigo me voy a operar. Con usted, doctor, me voy a operar. Ahí no nos tuteábamos todavía. Había el respeto, ¿no? Entonces él le dije, con usted me voy a operar, vamos a poner la fecha. Luego de que me operé, Dios mío, o sea, es lo mejor que he hecho en mi vida. Yo bajé de peso, la parte de intimidad mejoró, o sea, porque ya mejoró la libido, lo que estábamos conversando. Yo no tenía ganas por pena, ahora ya mejoró la libido, mejoró mi salud. Yo ya tenía una resistencia a la insulina y tú lo sabes, ya no tengo resistencia a la insulina. Me voy a comprar ropa y soy feliz, ya no me da pena, no me tapo, no me pongo ropa todo el tiempo oculta, antes siempre me ponía ropa con pena. O sea, realmente no es que estoy por la calle desnuda, pero sí, o sea, me he visto como yo quería vestirme, me siento feliz y en todo sentido de tristeza, de depresión, de sentirme bien, de salud. Hago ejercicio sin que me pese porque no es lo mismo hacer ejercicio gordita que hacer ejercicio flaca, porque cuando haces ejercicio gordita es para tratar de adelgazar y te enfrascas y a veces no lo logras, es verdad, tengo que decirlo porque yo fui paciente de este tipo. Muchos lo logran, qué bueno, porque así hay que empezar y el mismo Mark lo dice. Intentemos con ejercicio primero si no lo has hecho, intentemos con la vida saludable primero, porque no siempre la cirugía es el camino, pero en mi caso lo fue y yo esta cirugía la recomiendo a capa y espada, a mis propias pacientes que tienen problemas de fertilidad, Omar. Tengo una por ahí, de ella sí podemos decir el nombre, Araceli, no importa, ella te ama y dice, gracias a esta cirugía ella se embarazó. Araceli es una paciente de los dos y sigue siendo paciente de los dos después de que ya nació su nena, que yo se la traje al mundo. Hemos trabajado en conjunto él y yo porque es maravilloso los resultados de fertilidad y de estilo de vida y mentales, porque lo mío era depresión, Omar. Porque yo sí logré mi fertilidad, pero estaba deprimida. Así que... Y gracias a esto, pues, me mejoré a nivel de salud y a nivel de relación de pareja y a nivel de todo. O sea, es que son tantas cosas. O sea, que te volviste muchísimo más activa. Sí. ¿Ya vieron? En todo sentido. Sí funciona. En todo sentido. En todo sentido lo dijo Ani. Así es. Y bueno, aprovechamos para saludar a Araceli y Gabriel. Gabriel se hizo un bypass gástrico también. Los dos son pacientes míos. El esposo. Entonces, pues, gracias por la confianza. Ani, y bueno, tal vez la gente que no te conoce, tú vienes de Venezuela, la gente también quiere conocer esa otra parte humana, ¿no? Tuya. ¿Qué te llevó a venir a Ecuador y por qué elegiste ginecología como especialidad? Elegí ginecología porque el día que atendí el primer parto me enamoré del primer parto. Y estabas en el internado. Estaba en el internado rotatorio, así es, el último año, para los que no saben, el internado es el último año de la carrera antes de ir a la rural. Ahí atendí mi primer parto porque no tenía ni idea qué iba a hacer y esa es la intención del internado, que uno rote por varios lugares y decida qué es lo que te gusta, si la parte quirúrgica o la parte médica. Y a mí me gustó atender un parto y ahí me quedé. De hecho, decidí por obstetricia y después ahora hago las dos cosas, pero también hago ginecología y me encanta la ginecología también, ¿ok? Eso fue lo que me hizo decidir esta especialidad. Y de venirme acá, pues bueno, la situación de mi país en ese momento hace 8 años, pero venir a Ecuador, ¿por qué? Esa pregunta, mi experiencia fue bien rara, ¿no? Yo primero me iba a Chile y cuando intenté comprar los pasajes, la tarjeta no pasaba para los pasajes. Intentamos 3 veces, no se pudo, y cuando justo en ese momento yo estaba hablando en un grupo de amigos que habían migrado, y uno me llama y me dice, vente a Ecuador es lo máximo, aquí, o sea, en ese momento había un déficit de ginecólogos, y necesitaban ginecólogos en los hospitales, vente. Y bueno, Mar, a la primera que intenté pasar mi tarjeta para comprar los pasajes, pasó. Mira tú, el destino te trajo El acá, destino o sea, me la trajo tarjeta. acá, literal, y yo Chile sí creo 3, en eso. no. Ecuador, de Así una. Es. Y no conocía el país, solo fue a través de un colega que me dijo que me viniera. Y mira, y asumo aquí que me quedé estás feliz, ¿no? Feliz. Se ve, se nota, sí. veo a tu familia, a tu esposo. Todo, y, bueno, felices son bendecidos, así que enhorabuena. Bueno, Yani, ¿cómo te puede encontrar la gente? ¿Dónde estás ubicada? Y lanza un mensaje final, ¿no? Claro que sí. Me puedes encontrar en mis redes, doctora Ani El Giudice. Me puedes encontrar a través, yo estoy en la clínica Kennedy de San Borondó, en la Torre Beta, piso 5509. Por otro lado, Omar, como mensaje final, chicas, háganse su chequeo ginecológico. No sé, número 1, háganse su chequeo ginecológico porque hay muchas enfermedades ocultas que a veces no podemos conseguirlas o no nos da síntomas. Número 2, no normalicen la tristeza y la depresión o el estar gordita o el estar deprimida por una causa.
todo tiene solución. Si tienen que llegar primero a mí para yo después aconsejarlas en el caso que no lo resolvamos nosotros, háganlo. Pero háganlo, no se acostumbren, ni se depriman, ni dejen que esto arrase con su vida. Porque a veces la depresión nos lleva a un punto que tomamos otras direcciones de divorciarnos, de cosas peores, antes de buscarle una solución, porque la depresión te lleva a una situación que a veces hasta que alguien no te abra los ojos no te das cuenta. Abran ustedes mismas los ojos, o sea, no se dejen arrastrar por estar tristes. O sea, siempre las cosas tienen solución, siempre, menos la muerte. Es lo único que no tiene solución. Ese es el consejo que yo les doy como mujer, como ginecólogo, como médico. Gracias, Ani, una vez más por haber aceptado esta invitación, sacar ese espacio en esa agenda tan apretada. Y pues nada, ya toca otra vez volver a las actividades comunes, así que Ani, te invito a que te pongas el mandil y gracias por estar acá, hay que continuar con nuestro día, pues, ¿no? Gracias a ti, Omar, por invitarme. Un placer, de verdad. Nada, Ani, qué gusto inmenso. Un gusto.